Vamos al libro de Proverbios esta mañana, mis queridos hermanos. Tengamos un momento de reflexión en el libro de Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 1. Quiero destacar algunas palabras que están acá. Y quiero contarnos por qué vamos a leer el capítulo 1 de Proverbios el día de hoy. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo describiría su semana? Si tuviera que usar el título de un libro, ¿qué título utilizaría para describir su semana? No tiene que decirlo, piénselo. Lo que el viento se llevó, 100 años de soledad. No sé qué título utilizaría para describir su semana, no sé cómo estuvo su semana. No sé cómo ha estado durante estos días su vida espiritual y las demás facetas de su vida. Pero creo que cada semana Dios sigue hablando. Dios nos habla cada semana de diferentes formas y creo que Dios tiene sus maneras misteriosas de hablarnos. Y espero que esta mañana el leer Proverbios capítulo 1 nos pueda hablar y nos pueda alentar en medio de la semana que estemos teniendo. Si han sido días muy buenos, de alegría, de buenas noticias, días viento en popa, pues qué alegre, que esto nos pueda animar para lo que viene y nos pueda fortalecer para animar a otros. Y si han sido días complicados, pues espero que esto nos pueda dar perspectiva. La palabra de Dios siempre nos da perspectiva. Sigo notando algo en nuestras semanas. Sigo notando algunas cosas interesantes de nuestros días. Y lo sigo notando muy bien en los mías. Fíjense que me parece que en medio de la rutina diaria, en la rutina semanal, o en medio de las crisis que enfrentamos, me parece que hay tres cosas que suceden muy a menudo y tendríamos que estar bastante alertas para reconocerlas. No es nada nuevo, no vamos a descubrir el agua azucarada, solo lo vamos a traer aquí al frente. En primer lugar, me parece que semana a semana ustedes y yo tenemos que tomar decisiones correctas, a veces bajo presión. Tenemos frente a nosotros una gama de opciones y tenemos que decidir, a veces bajo mucha presión, en casa, en el trabajo, los estudios, el ministerio, en privado. Pero tenemos que tomar decisiones y las decisiones que debemos tomar siempre deben ser las correctas. Pero a veces eso no es sencillo. No sé qué decisiones ha tenido usted que tomar esta semana. A veces unas grandes que tienen muchas implicaciones o a veces unas muy pequeñas que no parecen complicadas, pero que pueden lastimar o pueden bendecir. Todas las semanas, aunque haya crisis, aunque estemos en la rutina, tomamos decisiones. 2, todas las semanas tenemos que resistir la tentación. No hay semana que nos escapemos de eso. Todas las semanas nuestra carne, el mundo, el diablo están tratando de tentarnos, de seducirnos con lo jugoso del pecado. Tenemos que resistir y a veces eso no es fácil. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en las que es tentado y algunas son parte de nuestras debilidades, otras no. Pero nos toca esforzarnos. Y 3, he notado que cada semana nos toca fortalecer o restaurar nuestras relaciones. Yo creo que la vida se compone de las decisiones que tomamos y las relaciones que construimos. Tal vez esta semana he tenido que fortalecer relaciones o reconstruir algunas. Y esa conjugación de elementos, decisiones bajo presión, tentaciones bajo presión o algunas relaciones bajo tensión, pueden generar que perdamos el sentido de la vida. Una vez escuché de un amigo esa frase, perder el sentido de la vida. Y pensé que eso no era algo que nos pasaba de forma cotidiana o normal, pero me di cuenta que sí, pensé que solo eran aquellas cosas escandalosas cuando uno ya está al borde de la desesperación. Pero me di cuenta que sí, que es bien fácil perder el sentido de la vida. ¿Una semana ha pasado usted lleno de estrés? Perdemos el sentido de la vida cuando estamos así. No pensamos bien, no decidimos bien, no actuamos bien. ¿Alguna semana has sentido exceso de ansiedad?
perdemos el sentido de la vida y también son esos momentos donde deberíamos recordar los principios de Dios. ¿Alguna vez, alguna semana se ha sentido desesperado, que no hay salida a las situaciones que enfrentamos? ¿Has sentido angustia, temor, dolor, incluso quizás por el fracaso, por el pecado, por errores, por malas decisiones, por tensión en una relación, frustración, enojo o depresión? Si la respuesta es sí a alguna de las anteriores, entonces podemos estar en peligro de perder el sentido de la vida. Si estos días le ha estado yendo muy bien, me alegro mucho, pues entonces no piense que lo que estamos hablando no tiene nada que ver con usted. Creo que sí tiene que ver con usted por dos razones. Número uno, prepárese, porque no sea que vengan los días complicados. Pero número dos, estoy seguro que alrededor suyo hay alguien que está luchando con esto, alguien que está lidiando con esto, y usted puede ser de bendición. Es muy fácil perder el sentido de la vida cuando estamos tomando decisiones bajo presión, hay tentaciones o hay relaciones que están tensas. ¿Qué es lo que nos puede ayudar en momentos así? Me parece que en momentos así necesitamos tomar decisiones, resistir tentaciones y construir en relaciones con una palabra: sabiduría. Para no perder el rumbo de la vida deberíamos de aferrarnos y dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Cuando somos guiados por nuestra propia sabiduría, repito las palabras: estrés, ansiedad, depresión, angustia, dolor, frustración y desesperación. No va a funcionar muy bien. Cuando tomamos nosotros las riendas y el control, no va a funcionar muy bien. Pero si podemos ser hombres y mujeres sabios, a pesar de las presiones de la vida, en medio de las tentaciones que enfrentamos, o a pesar de las tensiones a nuestro alrededor, creo que las cosas van a ir mejor. ¿Qué sabiduría? Para los autores bíblicos, la sabiduría era algo muy sencillo. Difícil de practicar, pero sencillo al menos de entender. La sabiduría es la buena práctica del buen conocimiento. La buena práctica del buen conocimiento. La sabiduría contiene dos elementos. En primer lugar es el buen conocimiento. Es conocer las verdades, conocer la inteligencia que proviene de Dios, conocer las lecciones de Dios, conocer el punto de vista de Dios, el buen conocimiento, conocer lo correcto, conocer la verdad, conocimiento, inteligencia. Y el segundo elemento es ponerlo en práctica, hacerlo bien. Los hombres y mujeres sabios, desde el punto de vista bíblico, son los que conocen la verdad de Dios, pero la aplican bien. Con conocerla, ahí comienza. Claro, yo no puedo seguir las instrucciones de Dios si no las conozco. No puedo obedecer las normas de Dios si no las conozco. Las tengo que conocer, tengo que estudiarlas, tengo que recordarlas, tengo que como dijo Pedro, no cansarme de recordar las mismas cosas. Tengo que saberlas. El libro de Proverbios es un buen libro para conocer, para leer, para saberlo, para memorizarlo. No podemos tomar decisiones correctas, no podemos resistir la tentación, no vamos a poder desarrollar relaciones de acuerdo a la perspectiva de Dios si no conozco la perspectiva de Dios. Esa es la primera parte, es el fundamento para alcanzar sabiduría. Luego viene el gran desafío, el buen uso, la buena práctica. Ahí creo que es donde la mayoría de nosotros luchamos un poquito más. Creo que la mayoría de nosotros que tenemos un buen kilometraje en la vida cristiana, en el camino espiritual, creo que hay muchas cosas que ya sabemos, hay muchas cosas que conocemos, hay muchos textos que sabemos de memoria. Creo que sabemos qué nos toca hacer. Creo que a veces no nos falta información, solamente nos falta aplicación. El desafío de la sabiduría es la buena práctica. Parte que a veces nos cuesta, cuando decidimos bajo presión.
Tenemos que recordarlo, pero hacerlo. Santiago dijo que de nada servía ser buenos oidores, que saben un montón, si no somos buenos hacedores. Ahí está la sabiduría, la buena práctica del buen conocimiento. Recuerdo hace poco estaba en una reunión con un equipo de líderes y justo antes de entrar a la reunión nos pusimos de acuerdo dos de nosotros, porque teníamos que presentar un proyecto y sabíamos que posiblemente a alguien no le iba a gustar una idea o iba a comentar algo. Entonces nos pusimos de acuerdo. Yo dije, ¿sabes qué? Yo te prometo algo. No voy a... Si alguien opina lo que estoy pensando que va a decir, no voy a decir nada. Me voy a aguantar. Qué bueno, me dijo, está bien. Entonces estábamos ahí sentados. Habíamos un grupo, éramos como 30. Y entonces este amigo y yo comenzamos a presentar el proyecto que estábamos hablando. Él argentino, yo guatemalteco y habló un uruguayo. De hecho no, es costarricense, pero vive en Uruguay. Y cuando él empezó a hablar, no me aguanté. Entonces me paré y dije, mano, ¿qué pasa? Y no era nada complicado, era un tema financiero, no era nada complicado. Pero hace 30 segundos nos habíamos puesto de acuerdo con mi amigo y colega que si aquel hacía preguntas que esperaba que no hiciera, pero al final las hizo, pues que no, lo íbamos a manejar prudentemente. 30 segundos después lo manejé imprudentemente. Me levanté y le dije, mano, así no es, y empecé a debatir y empecé a corregir y al final me senté, lo volví a ver y dije, ya metí la pata otra vez, ¿verdad? Entonces fui y le pedí disculpas, dije, perdóname, no, lo manejé mal, no me aguanté. No fue nada grave, pero me di cuenta cómo puedo saber algo y cómo puedo decir algo y cómo puedo prometer algo, pero 30 segundos después, si no lo hago bien, entonces me faltó sabiduría, no me faltó conocimiento, no me faltó información, me faltó sabiduría, no lo hice bien. Gracias a Dios no fue tan grave. Pero me di cuenta que en una situación tan sencilla y tan compleja como manejar un presupuesto, podía ser falto de sabiduría. Cuanto más cuando vienen las tentaciones y vienen los malos pensamientos y viene enojo, rencor o viene una tensión con alguien, viene la oportunidad de pecar. Allí nos puede faltar sabiduría. Solo se necesita un pasito que se llama decisión. Ni siquiera se mide en tiempo. Es un pequeño elemento que se llama decisión. La buena práctica del buen conocimiento es la sabiduría. Para los autores bíblicos la sabiduría también era la excelencia moral, el buen juicio y la conducta recta. En otras palabras, lo que todos nosotros anhelamos, lo que sabemos que es el deseo de Dios, pero lo que nos cuesta. Y recordarlo podría refrescar nuestra mente y alentarnos a que seamos hombres y mujeres sabios. Leamos Proverbios capítulo 1 y quiero recordarnos hoy 3 palabras, 3 cosas que la sabiduría nos puede proveer y que ojalá nos pueda desafiar a que la busquemos, que la podamos desear. En Proverbios se habla mucho que la sabiduría debería ser algo que deseamos mucho más que el oro y la plata. Deberíamos desearla más que un aumento de salario, deberíamos desearla más que ganar un premio, deberíamos desearla más que un reconocimiento, un ascenso. Deberíamos desearla más que cualquier cantidad de dinero. Pero tenemos que recordar de qué se trata. Proverbios capítulo 1. Hoy tengo una versión diferente, tengo la Nueva Biblia al día. Y quise leer Proverbios en una versión que quizás no leo todos los días, para que algunas palabras me hicieran pensar un poco más. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué son los proverbios? Versículo 2. Para adquirir sabiduría y disciplina, para ayudar a comprender las palabras inteligentes, para recibir instrucción, prudencia, justicia y equilibrio, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y madurez a los jóvenes. El que es sabio y los escucha adquiere mayor sabiduría, y el entendido recibe dirección para entender los proverbios, los dichos de los sabios y sus enigmas. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios
es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hay 3 palabras que me hicieron pensar mucho durante esta semana. Hace unos días les conté que estaba en algunos días complicados, que estaba teniendo semanas complicadas y de mucha tensión. No han terminado todavía. Creo que este mes va a ser así. Y este mes está siendo de distintas complicaciones, varios retos y de mucha ocupación. Anoche me puse a contar. Este mes es inusual en el año, pero este mes tengo el privilegio, la responsabilidad de hacer ministerio en 12 ciudades. Y voy a la mitad. La próxima semana estaré fuera también. Y es un regalo de Dios, pero a veces eso puede ser un poco abrumador. En medio de eso es fácil perder el sentido de la vida. Así que esta semana retomé la lectura de Proverbios. Alguien me desafió a retomar esa lectura. Y he estado tratando de encontrar ese sentido de la vida a través de la sabiduría. Por eso hay 3 palabras que me llamaron la atención y quiero compartírselas el día de hoy. Sobre todo en esta versión, Nueva Biblia al día. Versículo 2. ¿Para qué son los proverbios? ¿Qué debería de sucederme? ¿Qué debería de sucederle a usted si comienza a leer el libro de Proverbios? En primer lugar, deberíamos adquirir disciplina. En otras palabras, dominio propio. Yo le desafío y le animo a que lea Proverbios. De repente un proverbio al día le queda muy bien. Ese fue el desafío que recordé esta semana y alguien me animó a hacerlo. Y estoy leyendo el libro de Proverbios otra vez. Pero dije algo, si me siento hoy y leo un capítulo de Proverbios y al levantarme no adquirí más dominio propio, entonces leí mal. Necesito dominio propio para no ceder a las tentaciones. Necesito dominio propio para resistir. Necesito dominio propio para pensar con claridad, como dijo Pablo en Filipenses, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, y tomar una decisión correcta. Necesito dominio propio para no caer en el afán y más bien presentar mis peticiones en oración. Necesito dominio propio para que ante las circunstancias difíciles de la vida pueda recordar que mi fortaleza es Cristo. Y cuando Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Él. Necesito dominio propio para no caer en los estados de ánimos del corazón, que como escribió el profeta Jeremías, es engañoso y no lo puedo entender. Necesito dominio propio para sentarme a orar sin cesar. Necesito dominio propio para escudriñar las Escrituras y leerlo. Fíjese que no necesito más información, es decir, ya hay cosas que ya sé que tengo que hacer. Sé que tengo que orar, sé que tengo que confiar en Dios, sé que tengo que tener esa fe, esa confianza, sé que tengo que leer el texto, sé que tengo que responder con palabras amables, yo sé que tengo que demostrar amor, paciencia, sé que tengo que perdonar, sé que tengo que vivir sumiso al Espíritu y andar en Él y no satisfacer los deseos de mi carne. Eso ya lo sé, y usted también. ¿Pero qué me hace falta? Disciplina. Dominio propio. Si puedo leer el libro de Proverbios, claro, no solo el libro de Proverbios, pero comenzando por ahí, y puedo leer una porción, de repente un capítulo, de repente varios, cuando yo me levante de leer, si realmente entendí lo que estoy leyendo, debería de levantarme con la suficiente capacidad dada por Dios, no por mí, de tener dominio propio. Porque entender y adquirir sabiduría es adquirir disciplina, dominio propio. Cuando no tengo dominio propio, tomo malas decisiones bajo presión, no resisto a las tentaciones bajo presión y destruyo mis relaciones bajo tensión. En otras palabras, metí la pata. ¿En qué áreas necesita usted dominio propio? ¿En qué área sabe que de repente le falta esa disciplina, autodisciplina? ¿Qué áreas son las que tiene que trabajar? La sabiduría provee dominio propio. La buena práctica del buen conocimiento. Así que al leer el texto bíblico,
Y claramente al leer el libro de Proverbios deberíamos de levantarnos más equipados y más fortalecidos para tener ese dominio propio. Alguien dijo una vez que en la vida vamos a sentir dolor y teníamos que escoger cuál dolor queríamos. Vamos a sentir dolor, pero puedes escoger cuál quiere. Hay dos posibilidades. De todas maneras duele. Puedes sentir y escoger el dolor del remordimiento. Ay, si hubiera hecho. Ay, si hubiera comenzado. Si hubiera hecho caso. Ese es el dolor del remordimiento, ¿verdad? Duele, frustra. El otro dolor es el dolor de la autodisciplina. El otro día conversaba con un grupo de líderes y les decía, miren, si hace 10 años hubiéramos comenzado a ahorrar, pues uno ve hoy hacia atrás y dice, ay, de veras, ¿verdad? Si aunque sea un billetillo hubiera guardado, hoy tendría algo. Si hace 5 años hubiéramos comenzado a capacitarnos, pues ya hubiéramos completado algo. Hoy uno dice, ay, de veras, si no hubiera abandonado. Si hace 2 años hubiéramos comenzado a mejorar nuestra alimentación, si hace 1 año hubiéramos comenzado a hacer ejercicio, si hace un tiempo hubiéramos comenzado disciplinas espirituales, hoy las cosas serían diferentes. Los que no comenzamos decimos, ay, el dolor del remordimiento. Pero los que sí comenzaron también les dolió, porque no pudieron gastar en lo que querían, porque tuvieron que dedicar tiempo a lo otro que perseguían, tuvieron que sacrificar. También les dolió, pero hoy lograron algo. Los hombres y mujeres sabios logran tener dominio propio, aunque eso duela, pero alcanzan y llegan a ser como Dios quiere que sean. Así que la lectura de Proverbios nos debiera de proveer dominio propio, disciplina. Los hombres y mujeres sabios son disciplinados. Versículo 3. La lectura de Proverbios es para recibir instrucción, prudencia, justicia. Y aquí está la palabra que me desafió. Equilibrio. Los hombres y mujeres sabios son hombres y mujeres equilibrados. Sentarme a leer el libro de Proverbios, por lo menos un capítulo al día, debería hacer que yo pueda levantarme con mejor equilibrio en mi vida. ¿No es cierto que cuando perdemos el sentido de la vida, perdemos el equilibrio? ¿No es cierto que cuando nos dejamos llevar por esos sentimientos engañosos de afán, angustia, depresión, temor, perdemos el equilibrio de la vida? ¿No es cierto que nos cuesta a veces manejar las prioridades correctamente? Y sentimos que nuestra vida está desequilibrada, que estamos descuidando algo. La sabiduría nos provee equilibrio. La lectura del texto bíblico nos provee equilibrio. Si me levanto después de una lectura del texto bíblico, de un tiempo devocional o de la lectura de un capítulo de Proverbios, y no puedo pensar acerca de cómo mantener un equilibrio en la vida, entonces no estoy actuando con sabiduría. ¿Qué áreas de su vida está descuidando? ¿Cuáles están abandonadas? ¿Su familia? ¿Su vida espiritual? ¿Sus finanzas? ¿El cuidado de su cuerpo? ¿Su ministerio? ¿Qué está descuidado? ¿En qué estamos desequilibrados? Debemos ser hombres y mujeres sabios. Y la lectura del texto bíblico nos puede proveer esa sabiduría, la buena práctica del buen conocimiento. Y versículo 4. Hay otra palabra que me hizo pensar esta semana. ¿Para qué sirven los proverbios? Para infundir sagacidad a los inexpertos. Astucia, prudencia, prever las cosas. No ser ingenuos, no ver más allá, no ver el cuadro completo. Solamente ver lo que está al frente y no ver las consecuencias y lo que repercute después. Ser egoísta, creo yo, y solo pensar en uno mismo y no ver cómo tus decisiones y las mías afectan a los demás. Es ver antes de que las cosas sucedan. Sagacidad al inexperto, que no tiene experiencia. Astucia. Astucia para tomar decisiones correctas, astucia para resistir la tentación.
prudencia para manejar las relaciones interpersonales. Lo que entendí es que si leo un capítulo de Proverbios y no me levanto de ahí con más sagacidad, con esa astucia, con poder tener una perspectiva de la vida más completa, porque es la perspectiva de Dios, entonces perdí mi tiempo leyendo. No logré lo que tenía que lograr. Sin embargo, si puedo sentarme a buscar la sabiduría de Dios, voy a lograr disciplina, equilibrio y sagacidad. ¿No serían sus decisiones y las mías mejores con disciplina, equilibrio y sagacidad? ¿No sería tu vida de santidad resistiendo a las tentaciones mejores con disciplina, equilibrio y sagacidad? ¿No te iría mejor en tus relaciones interpersonales con disciplina, equilibrio y sagacidad? Sin lugar a dudas que sí. Versículo 7. ¿Qué hay que hacer entonces para lograr eso, esa sabiduría, esa buena práctica del buen conocimiento? ¿Qué tengo que hacer para tener disciplina, equilibrio y sagacidad? Que aquí está, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Ok, mis hermanos, ¿cómo se adquiere la buena práctica del buen conocimiento? Empiece a obedecer hoy. ¿Qué cosas ya sabe que debe obedecer? Empiece hoy. Empiece a obedecer las cosas que conoce, Dios le pide obedecer, pero las ha dejado descuidadas. Así es como se empieza a formar la disciplina, el equilibrio y la sagacidad. No hay fórmulas mágicas. Está en la práctica, en una vida de obediencia. No es más información lo que necesitamos, es más sumisión. Siendo sumisos a los principios de Dios, es como dejamos que el Espíritu forme en nosotros el dominio propio. El resultado de una vida llena del Espíritu, Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo logro dominio propio? Sometiéndome al Espíritu de Dios. ¿Cómo conozco en qué debo someterme? Leyendo el texto. No hay fórmulas mágicas. No hay 10 pasos para el éxito aquí. Hay hombres y mujeres que anhelan la sabiduría, van al texto bíblico, lo leen buscando dominio propio, equilibrio y sagacidad, lo leen buscando obedecer y cuando se levantan tienen una vida transformada. No porque son capaces de cambiar su vida, sencillamente porque obedecemos. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. No hemos descubierto la rueda, ¿verdad? Ni el agua azucarada. Solo hay que comenzar a ponerlo en práctica. Versículo 33. En este capítulo la sabiduría habla. A partir del versículo 20 leemos que la sabiduría levanta su voz en las calles y en los lugares públicos. Le habla a todos, clama por la calle. Advierte contra la necedad, advierte contra los peligros de ignorar a la sabiduría, de ignorarla. Advierte contra la consecuencia de la necedad. Pero esta semana también me llamó la atención el versículo 33. Y aunque está bien chiquito, me está costando memorizarlo. Todos los días lo estoy repitiendo y se me olvida alguna palabra. Pero en el versículo 33 encontramos el resultado de ser hombres y mujeres que comienzan a obedecer a Dios en lo que ya saben que deben obedecer, de ser hombres y mujeres que buscan la sabiduría, hombres y mujeres que buscan la disciplina, el equilibrio y la sagacidad. Versículo 33. Pero, el contraste de los necios, pero los que me escuchen, los que sigan la sabiduría, los que le prestemos atención, vivirán en paz y
seguridad. ¿Cómo puedo evitar perder el rumbo de la vida y caer en el estrés, la ansiedad, la frustración, la depresión? ¿Cómo puedo lograr paz? Siguiendo la sabiduría, buscando la sabiduría de Dios, no la mía, obedeciendo lo que Dios me va comunicando que debo obedecer, adquiriendo con cada decisión más disciplina, equilibrio y sagacidad. Si ustedes y yo podemos ser hombres sabios, hallaremos la paz, hallaremos seguridad. Pero los que me escuchen vivirán en paz y seguridad sin temor al fracaso, sin temor al pasado, sin temor a la vergüenza, sin temor al futuro, sabios, con paz y seguridad. Cuando leí estos pasajes, no pude evitar pensar en el libro de Santiago también. El próximo domingo nuestro grupo de jóvenes va a comenzar una serie acerca de Santiago. Así que también he estado leyendo el libro y preparando a la serie que ellos van a estudiar y no pude evitar ir a Santiago. Acompáñenme ahí. Leamos 2 versículos que nos deberían de ayudar a recordar acerca de la sabiduría. Santiago capítulo 3. Versículo 13. En serio que anhelo que cada uno de nosotros pueda tener una semana como hombres y mujeres sabios, con disciplina, equilibrio y sagacidad, obedeciendo a Dios. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Santiago 3:13, el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y acciones hechas con humildad y sabiduría. Se va a notar en tus decisiones. Versículo 5 del capítulo 1. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Te falta equilibrio en la vida? ¿Te falta dominio propio? ¿Te falta sagacidad? Pide sabiduría a Dios. Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Nos quiero invitar a hacer oración unos por otros el día de hoy. ¿Y qué les parece si hacemos por ahí con las personas que tiene cerca o si quiere buscar a alguien más? Pensé que valía la pena que oremos unos por otros pidiéndoles sabiduría, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos. Pidiendo a Dios que nos ayude esta semana a leer mejor el texto bíblico, lea el libro de Proverbios, que nos ayude a obedecer poquito a poco, paso a paso, pero constantemente los consejos de Él. Pedirle al Señor que seamos hombres y mujeres con dominio propio. Pedirle a Dios por nuestros hermanos que tengamos equilibrio, sagacidad o astucia. ¿Quiere hacer equipo con 2 o 3 personas más por ahí cerca, adelante? Hagamos tal vez grupos de 3, de 4. Acérquese a orar por alguien más. No tiene que preguntarle sus peticiones. Si tiene la confianza de hacerlo, pues cuéntelo. Dígale, oye, ora por mí esta semana, voy a enfrentar estas decisiones, o estoy enfrentando estas tentaciones, o hay alguna tensión familiar con mis amigos, compañeros. Si quiere contarlo, puede hacerlo.